Egunon, que los patitos. Un día como hoy, 19 de marzo, pero de 2019, en Kazajistán, un tal Nursultán Nazarbayev dimitirá de la presidencia tras casi 30 años en el poder. Lo cual evidentemente nos retrotrae al hecho de la situación en la Unión Soviética y el tránsito a la llamada democracia como elemento holístico, en donde cualquier cosa que fuera después del régimen soviético era una apertura eh, al futuro, al mañana. Kazajistán es el país más grande de los que componían el espacio postsoviético, teniendo en cuenta un pequeño detalle que a veces se suele olvidar, que es que desde el 1945 había 3 países que componían la delegación global soviética en las Naciones Unidas, porque habían pensado que los británicos en realidad querían hacer un tongo en las Naciones Unidas porque, al fin de cuentas, los británicos participaban como Canadá, como Reino Unido, como Australia, como Nueva Zelanda, cuando en realidad todo el mundo sabe que todos son británicos. Y por lo tanto, los soviéticos hicieron algo parecido, diciendo que, bueno, que los kazajos estén dentro de la Unión Soviética. Bueno, vale, pero los ucranianos y los bielorrusos tienen su delegación propia. Por tanto, impunidad. Cuando se da la sucesión del asiento de Naciones Unidas correspondiente a la Unión Soviética, es un acuerdo tácito, que será Rusia la que heredará. Evidentemente Ucrania y Belarus no pueden heredar el asiento en Naciones Unidas, incluyendo el asiento en el Consejo de Seguridad, porque tenían delegación propia desde el 45. Kazajistán podría habérselo disputado, cosa que no hizo, aunque igual, en 2022, sí lo hubiera hecho. Otra cosa es por qué. Y sería interesante explicarlo, pero tal vez llegaremos ahí. La herencia de un gobierno, sobre todo en aquellos que no son realmente una democracia, como es el ámbito de Kazajistán, la presidencia evidentemente no es como cuando hay la sucesión entre Sarkozy y Hollande, entre Hollande y el señor Macron, o las diferentes sucesiones dentro del partido conservador británico con la señora Theresa May, con Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y lo que venga después. Que seguramente no será del Partido Conservador, sino del Partido Laborista. Pero, evidentemente, aun siendo dentro del ámbito de un propio partido, perpetuándose en el poder, asumiendo la línea de continuidad entre el ámbito soviético y el ámbito postsoviético, como era la elección de estos sátrapas en el ámbito de Asia Central. Los Stan countries, y no estoy hablando de Padre Made in USA, sino están porque son Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, están. Pues evidentemente cuando se produce esa sucesión habitualmente se suele hablar de revoluciones de colores, como si fuera un elemento inducido desde fuera para tratar de cambiar el régimen interior, sobre todo cuando en realidad la coagulación de los elementos internos de los países suelen llevar a que esas pequeñas disensiones que todos los países tienen, lo mismo que todas las organizaciones, asociaciones, familias. Todo el mundo tiene estas disensiones internas referido a problemas de percepción, de gestión de los diversos elementos, pero en cierta medida estos asuntos se van resolviendo bien solos o bien con un acompañamiento o bien con una formación democrática de la resolución de conflictos. Y a veces ni con este nombre, sino porque, bueno, pues son tan pequeñitos que no merecen ni atención de nadie. Pero aquellos elementos de países que no gestionan bien estos conflictos porque piensan que el conflicto es contraproducente o es una vía para el control externo o es un problema porque son diluciones de la grandeza del país, aunque solamente sea un problema con respecto a una asociación porque quieren coger setas en el monte y el monte está prohibido porque es terreno militar, por decir cualquier cosa. Y por tanto, ahí empieza a gestarse un caldo de cultivo que, si no se resuelve, empezará a tensionar la sociedad, ¿no?
y esto llevará a que la olla se destape con una brutalidad de fuerza que asombra a todo el mundo. Y la gente piensa, esto solamente ha sido posible porque un agente externo ha introducido sus zarpas y ha incentivado que la gente se revuelva. Y esto evidentemente puede remitirnos, por ejemplo, al 2010-2011 con el ámbito de Siria, donde había una suerte de privatizaciones de empresas públicas, había una alza de los precios de los cereales, había una limitación del uso del agua, los acuíferos que son tan importantes, por tanto había una suerte de percepción de la corrupción y no olvidemos que en Siria el 10% de la población es la que controla el país a través de esa minoría que los Assad, ya sea Hafez al-Assad como Bashar al-Assad, lideraron el país solamente desde en la posición de una comunidad, de un clan que ocupa el 10% de la población del país. Con estos ingredientes se puede entender la insurrección que sucedió en Siria en 2010-2011, que fue laminada por completo y solamente les dejaron la posibilidad de transformar esa insurrección civil en una insurrección militar. Por tanto, ahí tenemos el origen de la guerra civil en Siria. Solamente se resolverá con algún acuerdo político en un futuro más o menos cercano, a pesar de que Bashar al-Assad dice que tiene la Siria importante, la Siria útil, y la otra Siria, la que está ocupada por otros, bueno, pues es prácticamente inútil porque son desiertos, vete a saber qué cosas. ¿Por qué la comparativa con Kazajistán? Pues porque evidentemente cuando uno tiene el poder puede pensar que uno va a ser inmortal, como el señor Putin habla de perpetuarse en el poder hasta el 2036. Pero en algún momento todas las personas deben de ceder el poder porque no son eternas. No son eternas. En algún caso, lamentablemente, en otros para bien. Pero el control de una persona del poder, sobre todo cuando es unipersonal, ese control del poder, es algo que genera disfunciones porque la gente acaba teniendo la relación directamente con él o con una camarilla ligada a esa persona y esto hay que tratar de evitarlo. Y Nursultán Nazarbayev intentó ser inteligente a pesar de haber tenido un ego descomunal. ¿Cómo? Pues tratando de dar un paso atrás y controlar desde uno de estos llamados, pongamos, consejos de Estado, ligados al tema de la defensa, poniéndose en esa situación de mentor, un poco tratando de copiar lo que Lee Kuan Yew hizo en Singapur como ministro mentor de los siguientes primeros ministros, ¿no? Y Singapur, evidentemente, es un país pequeñito en comparación con cualquier otro, ya sea Kazajistán, Siria o la propia Rusia. Por tanto, es más fácil de manejar un espacio como Singapur, incluso cuando en el comienzo de la andadura independiente del país pidió ayuda para el ámbito militar para Israel, que lo hizo de tapadillo, porque evidentemente Malasia, que es vecino, es un país musulmán, y por lo tanto habría un elemento picajoso que seguramente de fondo que se hubiera sabido, sobre todo teniendo en cuenta de que hasta el año 72 Israel competía en la Eurocopa Asiática, por decirlo de alguna manera. Y por tanto fue el hecho de la situación bélica que acabaría culminando con la guerra del Yom Kippur, la guerra del perdón, pues a partir de ese momento era ya imposible competir en Asia, donde estaban sus más directos rivales en el campo de batalla. Llegó a tener unas posiciones muy importantes, ya sea la propia Israel como también Corea del Sur en esos años 50 y 60 en el ámbito del fútbol asiático. Pero las cosas son como son y hay que tratar de asumirlas como vienen. Y por eso Nursultán Nazarbayev trató de hacer esa evolución para tratar de dimitir la presidencia, que hubiera otro presidente, en este caso Tokayev, que fue el que alcanzó esta alta magistratura, y tratar de hacer una evolución tranquila. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que acaba pasando lo típico. Sobre todo cuando hay autocracias o llamémosles dictaduras, por decirlo de manera suave, porque transición a la democracia, pues puede que haya, puede que no haya, puede que en algún momento evolucione hacia un régimen más pluralista, puede que las elecciones sirvan para algo realmente, puede que
¿Mm? Sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió en enero de 2022, que ya llegaremos ahí. Pero ciertamente cuando uno ve situaciones en el mundo, teniendo en cuenta que Lenin tenía una camarilla. Una camarilla que en la época de 1917-1923, la época de la guerra civil, hay oligarcas que van... Oligarcas porque son miembros de la aristocracia previa zarista, no, porque son nuevos camarillas de la evolución de los bolcheviques, tratando de no tener sus palacetes, no, no, unas dachas, porque un dacha es aceptable, conceptualmente hablando, y tratar de tenerlas, incluso siendo seleccionadas por los camarillas del partido dentro del ámbito de la guerra civil. Y eso llevó a una camarilla leninista, amigos de Lenin, dentro del ámbito de la Unión Soviética. ¿Qué hizo Stalin? Stalin limpió el forro a toda la camarilla de Lenin, de amigos de Lenin, y puso a los suyos. Esto es lo que pasó con Yeltsin y con Putin. Yeltsin tenía una camarilla de amigos cuando negocian, el 31 de diciembre de 1999, la dimisión de Yeltsin para que entre el primer ministro a ser presidente del país. Llegan a un acuerdo de, bueno, tu salud es pobre, frágil, aún tardaría en morir Boris Yeltsin, pero no estaba para ser presidente. Vamos a controlar cualquier efluvio para tratar de limitar cualquier tentación de hacer como Lenin, referido a lo que hizo Stalin con la camarilla de amigos de Lenin cuando murió en 1924. Pero acabó haciendo lo mismo. Acabó liquidando a toda la camarilla de amigos del camarada Yeltsin para poner los suyos. Hasta el punto de que Jodorowsky, de Yukos, intentó hacer un acuerdo, una especie de joint venture con propiedad extranjera, vendiendo parte de la empresa Yukos. Y Putin le dijo algo así como: esta es propiedad del Estado. Técnicamente es una empresa privada, pero puedes jugar un poquito con ella, pero no puedes llevártela fuera. Todos los juegos tienen que ser dentro del país, porque temporalmente te la cedemos, aunque técnicamente tú tengas las acciones correspondientes. Por tanto, ahí vemos una beta interesante de cómo conceptualizan la seguridad jurídica y el tema de la economía desde el Kremlin de Vladimir Putin. Algo parecido acaba pasando con Nazarbayev y con Tokayev. Nazarbayev tenía una camarilla, pero poco a poco Tokayev ha ido creando la propia y por lo tanto llegó un momento en el que hubo un choque. Un choque acompañado de una subida importante de precios, sobre todo el tema de los hidrocarburos. Lo cual resulta interesante porque estas cosas suceden, como por ejemplo sucedió con Carlos Andrés Pérez un mes, poco más de un mes después de su entrada en funciones en Miraflores en 1989. Estuvo Fidel Castro allí y Felipe González. Y poquito después llegó el Caracazo. Porque no tuvieron mejor idea que poner a final de mes una subida de precios cuando todo el mundo sabía que eran los últimos días y por tanto una subida antes de la recepción del siguiente salario. Deberían de haber pensado que era una puta locura. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Y las consecuencias fueron evidentes. Lo mismo que en Kazajistán, en enero del 2022, esa posición parecida correspondió con una serie de insurrecciones que no fueron generalizadas, sí, pero tuvieron sus dificultades internamente. Lo que era un choque entre los fans de Nursultán Nazarbayev y los fans de Tokayev, al final acabó entrando el CSTO, que es la organización que sucedió sui generis al Pacto de Varsovia en el año 91, 92, 93. El Pacto de Varsovia se disuelve en 1991, antes incluso que la disolución de la propia Unión Soviética. Y por tanto, ahí tenemos un elemento interesante, porque se puede plantear
Realmente la insurrección podría haber sido sofocada por Tokayev porque realmente Nazarbayev no tenía mucho interés de seguir profundizando en esa crisis interna o no tenía ya poder después de esos prácticamente 3 años de ausencia del poder, prácticamente detrás de las bambalinas, queriendo hacer de mentor sobre el siguiente presidente Tokayev. Evidentemente fracasado el modelo, porque evidentemente si hay ese choque de trenes, significa que no ha habido una coincidencia, sino el hecho de tratar de, ahora que yo soy el califa, en vez del califa, pues voy a tomar los poderes plenamente y no voy a ser ni títere ni marioneta de nadie, ¿eh? Por tanto, aquí se ejerce el poder de manera plena. ¿Por qué entró Rusia a través del CSTO cuando luego abandonaron vilmente a Armenia en el conflicto del Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán? Con el que no le unen tantas cosas como pudiera parecer, porque Azerbaiyán tiene mayor cercanía con Turquía y con Israel que con Rusia. Y Armenia es miembro del CSTO. Lo mismo que son observadores Serbia y Afganistán desde el año 2013. Y no me resisto a decir que Azerbaiyán atacó a Armenia. Lo mismo que Afganistán recibió informes de inteligencia de Rusia sobre dónde estaban los objetivos de los Estados Unidos y de los aliados en Afganistán para 2020 y 2021. Lo cual me lleva a pensar que igual la invasión de Ucrania estaba prevista para el segundo mandato de Trump, pero como Trump no revalidó el mandato, entonces estuvo dudando el señor Putin de cuándo hacerlo. Si esperar a un hipotético segundo mandato después de Biden o hacerlo cuando lo acabó haciendo. Por tanto, estas reflexiones pueden dar para cavilaciones de larga duración y de largo recorrido. Pero el caso es que en Kazajistán, si entra el CSTO, hay una misión testimonial de unos cuantos soldados con el avión aterrizando en el aeropuerto de la capital de Kazajistán, pero con un trasfondo interesante. El trasfondo interesante es que hay algunos políticos ligados al eurasianismo de Dugin, que vuelvo a repetir, Dugin en el año 93 tuvo una reunión con León de Grel en Marbella. Ahí está el origen de la ligazón de ciertas ideologías y su verdadero trasfondo. Porque los Nabol, los nacional bolcheviques, existen. Y son nazis y son rusos. En el siglo XXI. Dicen que el tercio norte de Kazajistán es Rusia de toda la vida. Y se quedan tan anchos. Por tanto, cuando suceden cosas como el hecho del secuestro de Baikonur, el mítico centro de lanzamiento al lado de la ciudad de las estrellas, lo cual es curioso porque Baikonur no está en el distrito de Baikonur. Así de curioso. Lo mismo que hubo miles de ciudades secretas como por ejemplo Pripyat, una de las ciudades secretas de la Unión Soviética, o Arzamas, en sus diferentes versiones. Creo que era Arzamas 16, aquella que estaba ligada a la industria nuclear del ámbito de las armas nucleares. Son elementos interesantes porque Rusia no pagaba, no tiene dinero, pero puede invadir otro país con industria militar y con todo esto y lo otro y cogiendo de Irán, de Corea del Norte. Pero aquí hay sacrificio interno, a nivel de infraestructuras, a nivel de elemento civil, aquello de cañones o mantequilla. Nada de mantequilla, todo para cañones. Y menudos cañones. En cañones en el término económico del término, de tener deudas. Como decíamos ayer con el tema del ECU, sostener artificialmente el rublo, que es un coste tremendo. O la ausencia de infraestructuras en forma de puentes para hacer el puente de Kerch. Cosa que es un elemento que cada cual puede valorar. Como también en los años 90 hubo alguna que otra república, miren, que se independizó formalmente,
pero sirvió como puente para una negociación en donde había una autogestión que luego ha sido recortada para tratar de utilizar esos fondos de esa región en concreto para la guerra en Ucrania. Kazajistán intenta ser libre. Esa libertad seguramente llevará a esas reuniones que tiene con Estados Unidos, que tiene con la Unión Europea. El 50% del comercio internacional de Kazajistán, hace no tanto, meses tal vez, era con países de la Unión Europea. El ámbito comercial. Está el vector túrquico, está el vector chino. Y por tanto, Rusia a veces piensa que todos estos países solamente pueden ser parte del patio trasero de Rusia. Y hay más jugadores. Si en 2010 le hubieran ofrecido a Nursultán Nazarbayev ser miembro de la Unión Europea, o a Tokayev en 2020, habrían aceptado. Otra cosa es que no hubieran cumplido los estándares para el ingreso, ni que en el camino habrían salido muchas más dificultades que con otros candidatos o miembros ya del espacio europeo. Pero por voluntad. Hemos de recordar que la bajada desde los montes Urales en dirección a los ríos Ural es donde, en principio, está el límite de lo que es Europa, geográficamente hablando. Y desde ese río Ural hacia el occidente hay un territorio importantísimo, en porcentaje mucho mayor del que tiene Turquía en espacio geográfico europeo, en donde Kazajistán se verifica como un país europeo. En parte. Y por eso Kazajistán es miembro de la UEFA, es miembro del ámbito de la UER y puede participar de las Eurocopas o de Eurovisión. En el ámbito político todavía no es una democracia, pero hay algunos que preventivamente, pudiendo tomar alguna derivada, como pasó con Ucrania, preventivamente prefieren tirar por el lado de lo seguro. Y por eso entraron en enero de 2022, cosa que no hicieron con otros. Tal vez como una derivada, como pasó con los nazis, con Grecia, con Yugoslavia, con Grecia, en el ámbito de los previos de la Operación Barbarroja. Un desvío, pero dentro de lo calculado. ¿Es eso lo que hizo Putin con Kazajistán para luego desviarse y acabar en Ucrania? Ay, cosas veredes, amigo Sancho. En fin, creo que así podemos recordar a Nursultán Nazarbayev con su egolatría tan subliminal como cambiarle nombre a la capital por su propio nombre y finalmente no pudiendo dejar el legado que le hubiera gustado. Pero así es la vida, ¿verdad? Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gelpien.